Operación de tablas dinámicas 2. Continuamos con el ejercicio que hemos avanzado y hemos realizado una tabla dinámica para poder analizar respecto a nuestra base de datos algunas ideas. Por ejemplo, comentamos de que tomamos el valor de carrera profesional, la trasladamos a filas y si nos damos cuenta cuando trasladamos nuestras carreras profesionales a este se desplegó de forma de fila en una lista haciendo un consolidado de todas las carreras profesionales que están en nuestra base de datos. Bien, a continuación después trasladamos datos de las AFP al sector de columna y los datos en columna se posicionaron en forma de columna, realizando una estadística o datos con respecto a cuántas personas están afiliadas a X AFP y por otro lado cuántas personas están inscritas o cursando una carrera profesional X. Además de esto, tomamos los datos de nombre y los trasladamos al sector de valores para obtener a priori una información respecto a la cantidad de personas o estudiantes que está por cada carrera profesional y por otro lado medir de cuántas personas están inscritas en X AFP. Por último, tomamos el valor y lo llevamos al lugar de filtros para lograr realizar un cuestionamiento respecto a un dato determinado, un cuestionamiento respecto a una ciudad o varias ciudades para definir si es que hay alguna segmentación de datos respecto a la data informada. Recordamos de que una tabla dinámica nos sirve para tomar decisiones. Por ende, nuestro análisis nos da para poder visar de forma rápida y elegante información que necesitamos para la toma de decisiones. Bien, si nos damos cuenta, entonces en arquitectura hay solo 3 estudiantes, pero de los 3 estudiantes, 2 están en el AFP íntegra, 0 en Profuturo y 1 en Unión. Y suman, en este caso, 3 personas o 3 estudiantes. Y así, de igual manera, si analizamos cada una de las carreras profesionales y las AFP, nos encontramos con una realidad de participantes o estudiantes por cada carrera profesional y afiliados a la AFP. Por otro lado, en el sector de totales generales, en el sector de fila, nos encontramos de que hay en íntegra 7 personas que están en este minuto afiliadas a esa AFP. Por otro lado, 6 en Profuturo y solo 4 en Unión. Y por último, el total general, tanto para la forma de las carreras profesionales, 3, 8, 1, 4 y 1. Y por último, en el total general, nos encontramos que hay 17 personas que están siendo partícipes de esta tabla dinámica o este análisis de datos. Perfecto. Algunas cosas importantes, aún tenemos mucho que ver con respecto a tabla dinámica. Una de ellas que ya hemos visto cómo opera respecto a esta matriz donde utilizo filas, filtros, columnas y valores. En el sector de valores es el centro donde aquí estoy realizando algunos análisis respecto a datos. ¿Ok? Como el nombre es un dato de texto, el sistema, cuando hago clic sobre el lado de este valor de nombres, en cuenta nombres, voy a la sección de configuración de campo de valor, hago clic y aparece esta ventana. Esta ventana permite definir el tipo de cálculo que estamos realizando. En este tipo de cálculo estamos realizando directamente contar. ¿Ok? Automáticamente el sistema carga este tipo de función de cuenta para definir las personas que están en este caso en el cuadro de valores. Recuerde que todo este segmento es un segmento de valores. Si yo cambio este mismo valor al sector de suma y digo aceptar, los valores se tienden a 0 porque entendemos que el valor de nombre es un valor de texto, por ende no es posible realizar una operación matemática
más que sería solamente contar. Volvemos a configuración de campo de valor y cambiamos a cuenta. También podrías, por ejemplo, cambiar el formato del número, seleccionando formato de número, y en este caso se va a aperturar otra pantalla para ver todo lo que tiene que ver con formato de celda en este caso, y poder definir cuál sería nuestro formato más conveniente a utilizar dentro de este recuadro de valores. En este caso entendemos que es un texto, por ende podríamos dejarlo de forma general o simplemente de esa forma. Volvemos a nuestro estado normal. Perfecto. Podríamos nosotros cambiar esta situación, cambiar la posición de valores, y podríamos llamar la aportación y decir ahora una cantidad de personas o número de personas, decir los valores monetarios en términos de aportación por cada una de esas personas que está dentro de la AFP, y en este caso también asociada a una carrera profesional. Si yo me doy cuenta, configuración de campo de valor, voy a suma, está automáticamente activo, ya que el sistema reconoce de que en el sector hay probablemente más de una persona, y todas las personas que están en arquitectura, en la FP íntegra, se suman. ¿Okay? Recuerde que una tabla dinámica es un consolidado. Recuerde que yo puedo ver acá, desde el punto de vista de la información, esta está bastante acotada, y puedo ver que hay varias personas que están en arquitectura, y podría sumarlas de forma y decir, hay una persona en arquitectura en íntegra, y a 2, 3, y empezar a sumar, pero eso sería bastante engorroso. El sistema automáticamente hace un consolidado de carreras, en este caso por íntegra, unión y profuturo, y con esto me entrega un general o un total general. Bien, cuando voy nuevamente a suma de aportación, configuración de campo de valor, puedo ir a formato de número, y acá me encuentro que podría modificar este formato, por ejemplo, a moneda, cambiar, por ejemplo, a 0 decimales, decir aceptar, y automáticamente el sistema cambia todos los valores a un valor más significativo, en este caso de peso. Bien, temas importantes. Por ejemplo, si yo quisiese ahora, por ejemplo, cambiar el filtro y colocar que ahora saber dónde están las personas, en qué ciudad, puedo arrastrar de forma directa la ciudad debajo de carrera profesional para hacer ahora no solamente las AFP, la carrera, sino también saber de qué procedencia son estas personas, de qué ciudad, de qué lugar. Cuando me hago esta operación me doy cuenta que la tabla dinámica pierde su orientación y queda bastante extraña, básicamente para poder visualizar la información. Bien, en el punto de vista del fondo y de la forma, en el concepto de la forma, en la posición de herramienta de tabla dinámica, en la tenemos todo lo que tiene que ver con una configuración. Recuerde que una tabla dinámica puede tener un nombre. En la izquierda, en la posición izquierda, dice nombre de tabla dinámica, y con esto podríamos colocar simplemente datos AFP, y con eso cambiar el nombre de esta tabla dinámica. Cuando yo me posiciono en cualquier campo de mi tabla dinámica, también el sistema muestra el campo para visar o ver en qué posición de nuestra tabla dinámica nos encontramos. Ahora, tema importante de forma. Cuando voy a la parte de diseño de mi tabla dinámica, de izquierda a derecha, me encuentro, por ejemplo, de poder manejar o configurar los subtotales. ¿Ok? En este caso, dentro de este proceso subtotales, nos encontramos que podríamos tener subtotales activos. Cuando yo activo el subtotal, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, encuentro que ahora arquitectura tiene un subtotal que en íntegra ha sumado 89, 140 y 429, que son las personas que están participando tanto en carrera como en las tres tipos de AFP. Y voy a obtener un subtotal por cada una línea, en este caso de derecho, de ingeniería de construcción, ingeniería civil, y así en cada una de ellas, y poder tener un subtotal para poder definir un poco más la idea de cómo se va comportando el movimiento de valores respecto a cada serie. También podría quitar los subtotales, simplemente con la opción de subtotal, no mostrar subtotales y llegar al mismo estándar que estábamos inicialmente. También está la parte de total generales y podría desactivar
tanto para filas y columnas, o solo activar para filas y columnas, activo solo para filas o activo solo para columnas. Si yo desactivo todo, se elimina absolutamente todos los totales generales tanto de columna como de fila, y con esto tengo probablemente una tabla dinámica más limpia. Bien, si yo quisiese dejarlo, simplemente digo activa para filas y columnas, activo y aparecen totales generales de columna y totales generales de fila. Por otro lado, y acá hay un tema importante e interesante, el diseño de informe, donde yo podría mostrar en forma más compacta la tabla dinámica, mostrar en forma de esquema, mostrar en formato tabular. Repetir todas las etiquetas de elementos, no repetir las etiquetas de elementos. Una configuración interesante es mostrar en formato tabular. Cuando hago clic, automáticamente el sistema coloca la ciudad como si fuera una nueva columna, y con esto puedo visualizar de mejor forma la información o los datos que tengo en mi tabla dinámica. Además de esto, podría también decirle que repita o repetir todas las etiquetas de elementos. Cuando digo esto, automáticamente repita arquitectura, dando una cobertura de todas las ciudades que están hoy día dentro de arquitectura, y así en cada una de ellas. Este tipo de proceso me permite visualizar de mejor manera la información que estoy analizando en mi tabla dinámica. Perfecto. También podría, por ejemplo, las en blanco, quitar las líneas en blanco si es que existieran, o simplemente insertar las líneas en blanco después de cada elemento. Bien, aquí se encuentra una línea de división para poder mejorar la visualización de los datos. Si yo simplemente le digo quitar, vuelvo a tener esta visión compacta de la tabla dinámica. Bueno, también puedo ver encabezados de fila, un proceso de activación. Estamos viendo la parte de diseño. También puedo ver la parte de opciones de estilo de tabla dinámica. Bien, puedo filas con bandas, así como se activan actualmente, o columnas con bandas, por ejemplo, para identificar, y esto nos permite tener un contraste con respecto a la información. Justamente están construidas para ello. Encabezados de columna puedo quitarlos, por ejemplo, y encabezados también de las filas también quitarlos. Por otro lado, también tengo una opción de estilos de tablas para yo poder colorear. Esto es un tema interesante para que nos ayude un poco la forma, el color que sea más atractivo. Recuerde que siempre es importante mostrar una información lo más simple y lo más elegante, porque nos ayuda a entender mejor lo que mostramos, nuestro indicador, nuestra meta, nuestro objetivo, el dato que estamos incluyendo o visando en una presentación. Es tremendamente importante mostrar la información lo más coherente posible, y con esto lograr la atención de las personas con respecto al dato y no la forma, ¿no es cierto?, el color o todo lo que tiene que ver con ello. Bien, vamos a dejar en nuestra tabla dinámica allí, y puedo ya tener en la parte de forma o diseño una tabla dinámica mucho más limpio, mucho más elegante, y con eso obtener un dato que es mucho más fácil de leer. Bien, creo que hemos visto una gran importante cantidad de temas. Ahora, dentro del proceso de analizar, también en el borde derecho existe el sector de mostrar. En el sector de mostrar nos permite, por ejemplo, quitar esta configuración o este sector de campo de tabla dinámica, simplemente activando y desactivando. Allí, cuando me posiciono en mi tabla dinámica, no aparece este cuadro, pero debo llamarlo desde el punto de vista lista de campo, y ahí se activa nuevamente. ¿Ok? Recuerde que para hacer todas las combinaciones posibles, el sistema no va a colapsar, a no ser que simplemente sea algo que le estamos solicitando muy complejo. Pero en general, el sistema yo podría, por ejemplo, insertar por ejemplo los nombres, por ejemplo, tomar los nombres y colocarlos también delante de las columnas, y así empezar a generar una información más robusta para poder lograr obtener mi información o el análisis de datos. Recuerde que en la medida que nosotros vamos mejorando nuestra calidad de información, mejoramos también el entendimiento de lo que estamos exhibiendo, mostrando en nuestra tabla dinámica. Bien, un tema importante e interesante tiene que ver también con la actualización. La parte de análisis, yo puedo actualizar mi tabla dinámica simplemente con decir actualizar o actualizar todo. ¿Qué significa esto? Que mi base de datos puede tener, por ejemplo, una desviación, ¿ok?, o modificación. Por ejemplo, voy a cambiar este dato de derecho, por ejemplo, a
sistema de redes. ¿Ok? Sistema de redes. Y voy a mantener ese cambio. Y voy a ir a mi tabla dinámica, decirle ahora, voy a analizar, actualizar, y me doy cuenta de que el sistema automáticamente me creó el ítem del sistema de redes siendo parte de análisis de datos. ¿Ok? Si lo miramos de este punto de vista, nos damos cuenta de que esta información nos permite que sea parametrizada. Esto significa que la información tanto de la base de datos como nuestra tabla dinámica están parametrizadas y nos permiten actualizar en caso que existan modificaciones dentro de nuestra base de datos. Bien, tablas dinámicas es una herramienta tremendamente importante y en el día de hoy en las empresas muy utilizada, una de las herramientas más utilizadas para todo lo que tiene que ver con report, informes ejecutivos, cálculos de KPI, análisis de datos y muchas otras cosas más. Bien.